Muy buenos días. En esta ocasión se tomará el proyecto prensa neumática, el cual ya en un anterior video se había hecho el diseño del circuito neumático por el método de cascada, haciendo énfasis en el ciclo único. Quiere decir que al pulsar un botón, pulsador, pues hacía el ciclo una sola vez. En esta ocasión le iremos agregando más condiciones de control. Le iremos agregando por lo menos que tenga la posibilidad de hacer el ciclo continuamente, que haga el ciclo 3 veces, que incorpore el paro de emergencia y muchas otras condiciones. Quiere decir, este es el complemento de un video que se hizo anteriormente. Aquí podemos ver el resultado del desarrollo del circuito neumático de la prensa por el método de cascada, haciendo simplemente el ciclo único. Aquí podemos observar el resultado. Resulta que se realizó con dos grupos, el grupo 1 y grupo 2. El grupo 1, el cilindro sale, el cilindro B sale, después regresa el cilindro B y regresa el cilindro A. Aquí lo podemos ver. En el video circuito neumático cascada se puede ver el desarrollo de este ejemplo. Aquí podemos ver cómo funciona. Sale el cilindro A del primer grupo, sale el cilindro B, cambia de grupo, regresa a B y regresa A. Aquí solamente tiene la condición del ciclo único. Ahora se le va a agregar una serie de condiciones para que el circuito quede de esta manera. Entonces, lo primero, se va a considerar el hecho de que se necesita una condición de pieza, es decir, que sin pieza no se pueda comenzar. Para ello entonces utilizaremos una válvula 3-2 con accionamiento por palanca que nos permita simular la presencia o no de una pieza. A ella le vamos a llamar pieza. Y será condición para que arranque. Sería por lo menos aquí. Y ahora aquí. Entonces en este momento podríamos decir que pues si no hay pieza, pues no puede arrancar. Necesitas pieza para que él haga el ciclo. Una segunda condición es que el circuito tenga la posibilidad de trabajar en ciclo continuo. Entonces para ello ya se debe realizar lo siguiente. Se debe incorporar una condición de rodillo escamoteable. Yo quiero que cuando él regrese y toque a 0 en el milímetro 1, A0 envíe una señal para que se repita. Sin embargo, esto lo voy a hacer de la siguiente manera.
corto, lo pego y voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a utilizar una válvula que me va a permitir elegir entre ciclo único o ciclo continuo. A esta válvula le voy a llamar ciclo continuo. Lo voy a unir a través de una válvula ahí. Y aquí voy a utilizar una válvula O. La voy a buscar por aquí. En este caso, podríamos decir que el ciclo puede comenzar cuando se pulsa el botón de marcha. El de inicio, o cuando se cumpla esta condición. En este caso, aquí poco a poco vamos a ir generando las condiciones. Ahora, en este momento, sucede lo siguiente. Aquí podemos probar el funcionamiento del ciclo continuo. Necesariamente hay que tener la condición de pieza. Para iniciar el ciclo continuo se necesita dejar pasar aire por esta válvula, que es la de ciclo continuo, y darle marcha. Ahí se está repitiendo. Estoy aumentando un poquito la velocidad de los cilindros para que sea más rápido. Pero ahí está. De la forma en que puedo detener el ciclo continuo es cerrando esta válvula. Miren el efecto de esta válvula. Esta válvula solamente se activa un instante cuando el cilindro está pasando por el milímetro 1. Otra condición que se debe cumplir es que cuando salga el cilindro B y toque B1, debe de activar una temporización. Una temporización dentro del ciclo. Entonces para esto necesitamos arrastrar un temporizador normalmente cerrado. Aquí está. Ese se ubica aquí. Se le da doble clic, se configura a un 20% para poder ver el efecto. Aquí podríamos ver el efecto de la temporización cuando sale B y toca B1. Aquí podríamos bajarle un poco y ver el efecto de la temporización. Al bajarle un poquito la restricción de caudal, se dejó en 5%. Ahí se ve el efecto del tiempo, regresa. Otra condición que se quiere incorporar es la de una temporización entre ciclo y ciclo. Es decir, cuando esté haciendo el ciclo continuo, solamente se va a repetir un nuevo ciclo cuando se cumpla un tiempo entre cada ciclo.
Quiere decir que aquí debe haber una temporización. Pero recuerden que esta señal se tiene que mantener. Para ello, se abre un poco el espacio. Se crea un poquito más de espacio aquí. Y se necesita lo siguiente. Se necesita un temporizador. Después de la temporización, que se cumpla un ciclo, debe enviar la señal. Pero si pongo esta señal aquí, esta señal no va a permanecer, no va a ser de suficiente tiempo para que pueda activar el temporizador. Entonces lo que se va a hacer es lo siguiente. Se puede usar una válvula de memoria, una válvula 3.2 accionada neumáticamente por ambos lados, que es la que va a alimentar ese temporizador. Entonces, cuando se quiera repetir el ciclo, aquí dice alimenta el temporizador. Y se va a utilizar esta señal de B1 para que vuelva otra vez a restablecer. Entonces ya aquí se puede probar. Miremos cómo funciona. Empieza. El temporizador solamente va a funcionar cuando esté en ciclo continuo. Se establece como ciclo continuo, se inicia el ciclo continuo. Y aquí podemos ver cómo esta valvulita se va a activar. Cuando regrese, alimenta el temporizador repite la señal. Esta válvula vuelve a su posición inicial con B1 y se repite. La forma que podemos detenerlo es de esta manera, cerrando esta válvula de ciclo continuo. Otra condición que se le podría adicionar es la de incorporar una válvula de ciclo por 3. Quiere decir que al configurarla como ciclo por 3, el circuito solamente va a hacer 3 ciclos y se va a detener, necesitando resetearlo para volver a comenzar. Aquí se hace falta entonces la incorporación de un contador neumático. Miremos cómo sería. Primero necesitaríamos abrir un poco de espacio. Podemos utilizar esta misma estructura aquí. Necesitaríamos una válvula que se llame C por 3. Y necesitamos la señal I, porque para que se repita el ciclo se puede repetir cuando está en ciclo por 3 o cuando esté ciclo por 3 y haya finalizado un ciclo, o aquí necesitaríamos una válvula O para que él se repita en cualquiera de estas dos situaciones, si esté en ciclo continuo o esté en ciclo por 3.
Sin embargo, ahora mismo esta válvula estaría haciendo exactamente lo mismo que esta, y no hay hasta el momento nada, ningún elemento que esté contando los ciclos. Por eso se hace necesario buscar el contador neumático. Entonces buscamos el contador neumático. Aquí está, Pneumatic Counter. Trabaja de la siguiente manera. Él tiene abierta una línea, normalmente cerrada entre 1 y 2. En este caso, a la tercera vez o el tercer ciclo que le llegue la señal 12, deja pasar el aire de 1 a 2. Y luego él se puede resetear por la señal 10. Ahora, será lo siguiente. La señal que cuenta necesariamente deberá de tener incorporada esta condición de C/3. Lo voy a girar 180 aquí. ¿Cuándo va a contar? Bueno, va a contar cuando esté en C/3 y toque el final de carrera B1. Esa va a ser la señal de conteo. Y necesariamente tiene que tener una señal de reset. Le pongo reset. Que va a estar alimentado por un punto de aire. Lo que se quiere con reset, o lo que se quiere con el contador neumático, es que cuando se cumplan los 3 ciclos, pues entonces evite que se repita cualquier acción de control. Entonces lo que se puede usar aquí es una válvula como esta, se configura para que quede de esta manera. Ya sea una 3.2 normalmente abierta, deja pasar el aire normalmente al sistema. Pero cuando se cumplen los 3 ciclos, ahí se va a detener. Aquí se necesita entonces una alimentación de aire. Aquí podríamos hacer una prueba del funcionamiento hasta este momento. Aquí dentro del circuito debo de darle una alimentación independiente y que no dependa de esta línea de alimentación al final de carrera B1. Quiere decir que aquí, de esta manera, cuando se cumplan los 3 ciclos, él va a cerrar esta señal, pero va a permitir terminar el ciclo. Ahora mismo podemos probarlo. Voy a ponerle aquí 3 ciclos y se va a ir probando. Recuerden que primero necesitamos ponerle pieza, configurar ciclo por 3 e iniciar. Todos los ciclos comienzan por marcha.
Ahí ya contó. Faltan 2 ciclos. Se repite. Falta un solo ciclo. Y ahí cuando se cumple y toca B1, ahí le quita la alimentación a la parte de control, regresa y ya no puede volver a seguir porque ya se le quitó la alimentación de aire a esta parte de control. Eso es aquí, ¿no? Lo único que queda aquí es resetear y volver a comenzar. Entonces aquí se le quita esto y ciclo único simplemente cuando se pulsa este. Si se activa este y se pulsa este, será ciclo continuo. Se interrumpe el ciclo continuo. Si quiero hacer ciclo por 3, se inicia con este. Se quita el ciclo por 3. Hay una condición adicional que es la del paro de emergencia. Entonces en paro de emergencia lo que hay que hacer es lo siguiente: hay que crear una válvula accionada por interruptor, se llama paro de emergencia. Lo que va a hacer es quitarle el aire al grupo 1 y al grupo 2 y crear y ponerle el aire a un grupo adicional que se llama grupo de emergencia. En este sentido habría que abrir el espacio para poder ubicar esta válvula. Entonces, esta válvula se va a llamar válvula de emergencia. Va a ser prácticamente una válvula 5.2 que va a tener accionamiento de palanca con enclavamiento, retorno por muelle si se desea. Esta válvula va a tomar el nombre de emergencia. Y cumplirá la siguiente función. Entonces será la encargada de alimentar será la encargada de alimentar o no los grupos. Vemos que esto se podría mover un poco para el centro. Y se necesitaría entonces crear un grupo de emergencia aquí. A partir de este se puede copiar ahí. Se le quitan estos puntos de aquí. El grupo 1, grupo 2. Ese sería el grupo de emergencia. Que se utilizaría principalmente para lo siguiente. Esta válvula aquí hay que quitarle el accionamiento neumático. Entonces él sería alimentado por este grupo. Y apenas llegue el aire a estos grupos, lo que va a hacer es que va a enviar la señal para que los 2 cilindros regresen. Te voy a tomar una válvula HO y la voy a ubicar aquí. La voy a girar
la voy a ubicar en este lado. Entonces ahora el cilindro va a regresar cuando reciba la señal. Cuando reciba la señal de esta válvula, debo girarla a 90 grados, 180 grados. Disculpe, estaba bien. Va a regresar cuando reciba la señal de esta válvula o del grupo de emergencia. Esto mismo lo voy a hacer en esta señal. Va a regresar cuando tome aire de este grupo o cuando reciba el aire del grupo de emergencia. Miremos a ver cómo funciona. Aquí podríamos ver cómo va funcionando, digamos, la emergencia. Esta es la válvula de emergencia. Entonces se inicia ciclo único y cuando pulsa emergencia, el grupo de emergencia hace que retornen los cilindros. De ahí en ese momento pues no puede suceder nada y debo quitar palo de emergencia. Pero cuando quito el palo de emergencia, reinicia nuevamente y eso no es correcto. Entonces para ello, otra función del palo de emergencia debe ser que le quite el aire a esta parte de control. Entonces así podría entonces hacer lo siguiente: copiar, pegar, girar, y así de esta manera se puede hacer el control. O de acá, o de aquí, cuando se pulsa la emergencia, puede hacer que interrumpa el fluido. Otra labor de emergencia sería que ubicara nuevamente la válvula en su posición inicial. Entonces aquí podríamos poner una válvula O. Una válvula que enviara, restableciera los grupos al pulsar para emergencia, ya sea cuando se cumple esta condición o cuando existe la señal de emergencia. Aquí estaría. Miremos a ver cómo se comporta el funcionamiento de la máquina de emergencia cuando se agregan estas condiciones. Agregando estas condiciones, ya se ha mejorado, digamos, el comportamiento del circuito en emergencia. Es decir, se va a probar lo siguiente: en ciclo único
Cuando hayan salido los 2 cilindros, paro de emergencia, regresan los cilindros. Al quitar la señal de emergencia, todo vuelve a la normalidad, no sucede nada, no se repite nuevamente el ciclo. Si estoy en ciclo continuo, le doy paro de emergencia, le doy iniciar, le doy paro de emergencia, regresan su posición inicial. Cuando quito la condición de paro de emergencia, no se repite como anteriormente. Lo mismo en ciclo por 3. Pongo ciclo por 3, quito ciclo continuo y le doy emergencia. Lo pruebo en este momento y los 2 cilindros regresan. Al quitarlo, todo queda normalmente. Y aquí puedo resetear el contador en cualquier momento. Entonces, aquí queda claro que es posible hacer un circuito de control con múltiples condiciones. Aquí por lo menos vamos a probar el paro de emergencia, el ciclo por 3. El ciclo por 3, que es esta válvula que no se ha probado. Pone pieza, ciclo por 3, se inicia. Me está contando, faltan 2 ciclos. Falta un ciclo. Ya este es el tercer ciclo. Termina de hacerlo y ya no lo va a repetir más. No lo va a repetir más porque ya envió la señal para que no se repita. La única forma aquí es resetear y volver a comenzar cualquier sitio. Si se comienza estando en ciclo por 3, va a ser los 3 ciclos. Ahora aquí queda demostrado que es posible hacer con la tecnología netamente neumática múltiples condiciones de funcionamiento: ciclo único, ciclo continuo, pieza, paro de emergencia, simplemente con neumática. Partiendo del ciclo único, se le van agregando poco a poco las demás condiciones. Bueno, espero que haya sido de utilidad y que incorporen esto a los proyectos que se les han asignado.